madre de trillizos que tuvo que vivir al lado de un marido depravado, hasta que un día decidió poner un alto, decir hasta aquí. Pero como en otras historias, esta no termina en el inicio de una nueva vida, sino en el fin de una enmarcada por una tragedia. Así comienza la historia de Jackie Waller, la mujer que su peor error fue intentar alejarse de los extraños pensamientos de su esposo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Quédate con nosotros y descubre esta cruda y horripilante historia. La historia que vamos a contar se desarrolla en Saint Genevieve, Missouri, lugar de nacimiento de Jackie y su hermana Cheryl, que se suponía deberían haber sido hermanas cercanas, como normalmente son, pero no fue así. Cheryl creció muy rápido y a los 16 años se casaría con Bob. Muy pronto quedó embarazada. Eso sirvió para que la brecha que existía entre las hermanas se ampliara más de lo que ya existía. Pero algo pasó que hizo que las hermanas se volvieran cercanas durante la adultez, pero damos un vistazo 20 años atrás. Jackie se encontraba en sus 30s y enamorada. El nombre del afortunado era Clay Waller, un tipo con problemas de habla y un comportamiento un tanto raro, pero parecía un buen partido y Jackie amaba estas pequeñas particularidades de él. Parecía que eso era parte de su encanto. Pronto después de que se casaran, Jackie se embarazó y antes de lo planeado, las dos hermanas ya tenían algo en común. El embarazo las volvió a unir. Pero que estuviese embarazada Jackie no quería decir que a Cheryl le agradara mucho su cuñado. Al contrario, a sus padres tampoco les agradaba mucho. Sin embargo, fue aceptado por la familia. Clay trabajó como ayudante del sheriff en su oficina, pero no duró mucho. Solo mantuvo ese empleo casi por un año. Según mencionó uno de sus superiores, tenía un comportamiento poco fiable. Después de ser despedido por razones desconocidas, brincó de trabajo en trabajo. No tenía mucha suerte para mantener un trabajo. No era muy estable la situación económica. Pero eso no desanimaba a Jackie. Al contrario, ella hacía su parte haciendo cosas por sí misma. Consiguió un puesto directivo dentro de una importante empresa de seguros, y a partir de ese momento ella se convirtió en la proveedora de la familia, la que incluía a sus trillizos, 3 bocas más que alimentar. Por suerte, Jackie tenía un excelente trabajo. Según su propia hermana, tener este importante y demandante trabajo nunca le impidió perderse de los buenos momentos de sus hijos. Pero había un bebé más que cuidar, Clay Waller, quien no ayudaba para nada en la casa. Ella tenía que hacer todo, debía hacerse cargo de los niños y de la casa. Después de meses, incluso años de vivir esta situación, Jackie comenzó a alejarse de su esposo y comenzó a pasar mucho más tiempo con la familia de su hermana. Claro que la falta de interés de Clay no ayudaba para nada. De hecho, ella estaba consciente de que él tenía muchas aventuras y lo confrontó en algunas ocasiones por eso, pero como siempre, él lo negaba todo. Jackie quería el divorcio, pero no podía decirlo a la ligera. Sabía que si lo hacía no estaría segura. Jackie tuvo que hacer lentamente para poder salir de ese matrimonio segura. El día antes del cumpleaños número 39 de Jackie fue el inicio de su último año en esta tierra. Durante ese año fue cuando las cosas se empeoraron. Cada vez era peor. Mientras Jackie mostraba más determinación para irse, Clay se volvía más inestable. Con el miedo de perder su vida, Jackie comenzó a escribir un diario desde su trabajo, en el que hablaba de todos los malos tratos de Clay hacia ella, y peor, hacia los trillizos. Una de las páginas más perturbadoras fue miércoles 23 de marzo. Clay me dijo que si no podía tenerme, mataría a nuestros hijos. Me dijo que los llevaría un fin de semana para pescar y me diría a la cara, se ahogaron. De esta manera podría ver en mi rostro el dolor. Jackie estaba aterrorizada. Incluso le confesó a su hermana que diario temía por su vida y por la de sus hijos. Pronto Clay perdió otro trabajo y los dos fueron obligados a abandonar su casa. Ella se quedaría con su hermana y él en casa de un amigo. De una manera ella sintió que todo se empezaba a acomodar para que se diera el rompimiento de pareja. Tomó a sus hijos, que en ese entonces tenían 5 años de edad, y se mudó a casa de Cheryl y su esposo Bob. Mientras que Clay se fue a una casa a un poco más de 1 hora de distancia. Todo lo que tenían que hacer era finalizar el divorcio, un proceso que Jackie y Clay acordaron discutir en persona, justo después del Día de los Caídos, el 1 de junio. El hijo de Jackie, Maddox, se quedaba con Clay los fines de semana. El plan de Jackie era que pronto se convirtiera en su ex esposo, antes de recoger al pequeño Maddox. Jackie llamó a Cheryl justo después de la reunión que había tenido y le dijo que estaba en camino a casa, justo de recoger sus cosas e ir por su hijo. Pero esa sería la última vez que tendrían una llamada. Pasaron 3 horas después de la llamada y Jackie no se aparecía en casa. Cheryl admitió que empezó a tener un raro presentimiento de la situación. Lo siguiente que hizo fue atascar el teléfono de su hermana con llamadas y muchísimos mensajes, pero nunca tuvo respuesta.
por lo que Cheryl intentó llamar al hombre que Jackie le había dicho que vería. Respondió, pero no de inmediato. Y cuando contestó, Cheryl le dijo que si no hablaba con su hermana en 5 minutos iría a la policía. Él le preguntó que qué estaba pasando, como si no entendiera nada, pero Cheryl no dudó en acusarlo directamente. Después de su desaparición, la noticia se empezó a correr por todo el vecindario. Incluso los noticieros locales comenzaron a cubrir la nota, realizando entrevistas a Cheryl, quien en una de ellas aseguró que Clay había asesinado a Jackie, dejando claro cuál era la postura y de lo que se sospechaba. También en esa misma entrevista le preguntaron la razón por la cual los trillizos no estaban con su padre, y ella aseguró que con él estaban en peligro, y solo estaba interesado en llevarse al niño. Las dos pequeñas no le interesaban en absoluto. Por supuesto, Clay se dedicó a negar todo. En la primera entrevista que tuvo con la policía, aseguró que sí había visto a Jackie, que estuvo con ella todo el día. Primero les dijo que se encontraron en la farmacia a las 11 de la mañana. Después desayunaron juntos. Después de eso se separaron y se reencontraron hasta las 3 de la tarde, en la oficina del abogado. Dijo que después de la cita vino no para recoger a su hijo, sino porque quería discutir el divorcio. Voluntarios de toda el área se unieron en la búsqueda de Jackie. Juntos acapararon el área. A ellos también se unieron personas alrededor del país para continuar la búsqueda. Personas que no conocieron a Jackie, pero que de algún modo sentían la necesidad de ayudar con la búsqueda de la madre de los trillizos. Rápidamente el equipo de búsqueda encontró una de las pistas más importantes, el carro de Jackie, abandonado en una de las autopistas y con una llanta ponchada. Cuando los investigadores hicieron un pequeño acercamiento al neumático, se dieron cuenta que había sido ponchada de manera intencional. La escena completa parecía montada. La policía volvió a contactar a Clay, pero no quiso decir nada, hasta que no estuviera presente su abogado. Rápidamente la policía ordenó revisar el auto de Clay y la casa donde se encontraba viviendo. Al continuar la revisión del auto de Jackie, uno de los oficiales descubrió algo que parecía ser una mancha de sangre en la cajuela. Continuaron con la revisión de la camioneta de Clay y encontraron más manchas de sangre en el lado del piloto y copiloto. Mandaron las muestras a revisar y los resultados fueron increíbles. Era sangre de pescado. Clay a propósito había llenado su camioneta con sangre de pescado. Después confesaría que lo había hecho para poner a prueba la capacidad de la policía. ¡Qué inteligente! Durante el registro de la casa de Clay, el equipo de investigadores se dieron cuenta de que uno de los tapetes del pasillo principal no estaba. También hallaron lo que parecían manchas de sangre en las paredes del mismo pasillo. Los investigadores volvieron a mandar las muestras a analizar y en esa ocasión fue lo que buscaban. Era sangre de Jackie. Fue en ese momento que no pudieron asegurar que la mujer ya no se encontraba con vida. Pero sin un cuerpo que lo compruebe, todavía no podían hacer ninguna acusación formal. Los investigadores empezaron por armar el puzzle que representaba el último día que Jackie estuvo viva. Iniciaron con las grabaciones de la farmacia, en la que aparecían juntos Clay y Jackie. Un par de horas después se ve el último video de ella en un cajero automático y esas son las últimas imágenes de ella con vida. Pero los investigadores decidieron seguir por las cámaras también a Clay y encontraron algo sospechoso, pues en las grabaciones pueden ver a Clay lavando un bote de manera minuciosa, presuntamente y probablemente manchas de sangre y con la ropa totalmente cambiada. Las imágenes salieron a la luz y una pareja joven aseguró que habían visto ese mismo bote cerca de la orilla de una pequeña isla. La policía registró esa isla, pero no encontraron nada, así que no podían hacer acusaciones. Clay fue arrestado un par de veces por amenazas hacia su cuñada, pero no era nada importante. De hecho, él aseguraba que él era la víctima de caso. Se sentía muy seguro de sí mismo y hasta de sus teorías sobre la muerte de Jackie. Finalmente se declara culpable de las amenazas contra la hermana de Jackie y es sentenciado a pasar 5 años tras las rejas. Al segundo año de estar en prisión existían muchas evidencias físicas que apuntaban a Clay como el autor del asesinato, pero sin un cuerpo no era firme esa acusación, por lo que llegaron a un acuerdo ambas partes. Clay debía aceptar la culpa del asesinato en segundo grado y 20 años de prisión si confesaba dónde estaba el cuerpo de Jackie. Clay aceptó el trato y fue él junto con la policía para descubrir el cuerpo enterrado de su ex esposa. Después del funeral de Jackie, parte del trato que hicieron con Clay es que tenía que confesar frente a cámara y a detalle cómo fue que hizo el asesinato. Clay dijo que todo inició un año antes del asesinato, cuando Jackie empezó a mencionar el tema del divorcio. Básicamente dijo que ya estaba advertida de lo que le podría pasar. Cuando le preguntaron cuándo había hecho el hoyo, dijo que fue un día antes del encuentro. Por supuesto, Clay dio otra razón del por qué ella quería reunirse con él. Dijo que porque le pidió que tuviera sexo por última vez, antes de que se divorciaran. Dijo que cuando estaban en su casa, después de haber tenido relaciones sexuales, habían terminado en la cocina.
cuando todo inició por accidente. Supuestamente Jackie había ido por algo al refrigerador y él hacía lo mismo. Pero en algún punto él levantó su cabeza y accidentalmente golpeó su nariz, haciéndola sangrar. Ella caminó al pasillo y mientras lo hacía, Jackie comenzó a provocarlo, siendo el punto sin retorno. Según Clay, ella lo amenazó con que nunca volvería a ver a sus hijos, por lo que la abofeteó y la agarró del cuello hasta que ya no se movía. Pero la autopsia reveló que Jackie presentaba diversas fracturas y golpes en la cara. Otra mentira más. Dijo que llevó el cuerpo de Jackie hasta la Isla del Diablo, y cuando la enterró solo dijo una última frase: "Yo solo quería a mi familia". De esta manera, Clay fue condenado a pasar 55 años en la cárcel por el asesinato de su esposa Jackie. No cabe duda que en este mundo hay personas que harán cualquier cosa por su familia, ¿no creen? Hasta pronto.